Hola Ignacia, ¿cómo estás? Te presento, esta es la casa de mis papás. Ya se las pedí prestadas un poco porque este es el módulo de dibujo manual de levantamientos. ¿Ya? Yo no sé hacer muy bien estos videos, así que espero que se puedan entender, que se puedan escuchar bien y quizás aprendemos juntos. Yo voy a aprender a hacer videos y tú aprendes a hacer levantamientos, ¿ya? Para levantamientos, recuerdas que estuvimos haciendo algunos levantamientos, por ejemplo, medir la sala, medir el patio, las alturas, por ejemplo, ¿ya? Eso es hacer un levantamiento. Que recuerda que en clase hablamos que lo principal y primero era que había que hacer un boceto, un dibujo, ¿ya? Pero antes de comenzar, vamos a necesitar algunas cosas, materiales. Mi wincha de medir, algunos le llaman flexómetro, que en Chile le decimos wincha de medir, ¿ya? Esta es una bastante buena, son de 7,5 metros, no son tan caras y no son tan difíciles de conseguir. Normalmente en casa siempre hay una, a veces cuando no se ocupan están un poco oxidadas, ¿ya? Pero lo más importante es esto. En las clases teníamos el medidor láser, que es un poco más caro, muy útil, ¿ya? Pero he de suponer que no tienes un medidor láser porque no estás acostumbrado o no acostumbras a medir, ¿cierto? Andar midiendo las cosas por la vida. Así que lo más fácil es esto. No te recomiendo ocupar la regla porque vas a tener que estar midiendo con tu reglita a cada rato, ¿ya? Así que por último pídele ayuda a, a tus apoderados, a tu papá, a tu mamá, lo que sea, pero un tío, y consíguete esta winchita. Importante. ¿Cómo utilizo la wincha? Pareciera bastante obvio, ¿cierto? Porque yo abro esto y veo una regla. Pero la verdad que las winchas tienen dos unidades de medición. Arriba tiene unos números que están distanciados bastante, ¿cierto? Que esas son las famosas pulgadas. Que nosotros en Chile lo utilizamos para algunas cosas nomás, para medir la madera, por ejemplo, algunos materiales de construcción. Pero lo que nosotros más utilizamos es lo de acá abajo, que tiene centímetros. En este caso me señala en negro, ¿cierto? Las unidades interiores de los centímetros, y en rojo las décimas de los centímetros. Por ejemplo, estos son 10 centímetros. De aquí a acá son 3 centímetros, o sea, estos son 13 centímetros. Entre cada una de estas está esa, permítame, esta que está aquí, que es un poco más grande, y esos son 0,5 centímetros esta distancia. O sea, si yo mido algo que llega hasta ahí, son 13 centímetros, 5. Si yo sigo 20 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros, 50, 60, 70, 80, 90, y dijimos que 100 centímetros es un metro, 100. Este es el metro. Los 2 metros no me los va a mostrar como 200, o puede que sí. Ah, sí, mira. Aquí me está diciendo 110 centímetros, o sea, un metro con 10 centímetros. Y así, vamos a ver los 2 metros. 2 metros. ¿Ya? Así funciona la wincha. Trata de recordar siempre que no midas con lo de acá arriba porque está en otra medida. Mide siempre con centímetros y metros. Segundo, lápiz y papel. Ideal un papel de hoja blanca, puede ser una hoja, puede ser, esto yo tengo un cuaderno de croquis, de estos muy baratitos, ya, una hoja croquis, ya, pero lo ideal es que no tenga líneas, así no te confundes con las líneas que tú vas a hacer, ya. Si vas a ocupar un cuaderno con líneas,
te recomiendo que ocupes un lápiz pasta y no un lápiz grafito, porque ahí va a ser un poco más difícil hacerlo. Si lo haces con esto, no importa el lápiz grafito, ¿ok? Así que partimos. Aquí estamos en la parte de atrás de la casa de mis padres, ¿ya? Y veo que esta es una pared, ¿ya? Pero ¿qué es lo importante? En este caso necesitamos hacer un plano de emplazamiento, un plano de planta, las elevaciones de tu casa. Todo esto estoy hablando de tu casa. Y ¿qué más decía la tarea? Corte, importantísimo, los cortes, ¿ya? En este caso son 2. Entonces, partamos por plano de emplazamiento, ¿ok? Un plano de emplazamiento en este caso sería en qué parte de todo este terreno de la casa de mis papás, que no es tan grande, está ubicada mi casa, ¿ya? Vamos al frente de la casa, quizás se va a entender un poco mejor. Ya, acá estamos enfrente de la casa por fuera, de hecho esta es la calle. Si te fijas, el terreno empieza ahí y termina ahí, justo donde está el cierre, porque esa es la otra casa y esta es la otra casa. Entonces, hacia el fondo también es una línea, es un rectángulo, ¿ya? Entonces, primero, lo más importante para hacer un levantamiento en este caso es empezar con las medidas grandes y después las medidas internas chicas. La medida grande primero, vamos a medir de ahí hasta aquí y de aquí hacia adentro, ¿ok? Después vamos a medir las paredes hacia estas líneas que hicimos, esa pared hacia acá. Entonces vamos a saber, por ejemplo, que esta casa está a una distancia X de este límite de mi terreno, y lo mismo hacia acá. En este caso tengo un problema, porque mi wincha es de 7,5, quizás tu wincha es más pequeña, entonces no me va a alcanzar para todo. Por lo que te conviene en este caso es, por ejemplo, medir hasta 7 metros, este es de 7,5, quizás 7 metros, y luego seguir y sumarle lo que le falta a esos 7 metros. Así que voy a seguir. A few moments later. Y ahora voy a medir el otro. Es hacer lo mismo. 5 minutes later. Tengo mis primeras medidas del terreno, entonces ya puedo empezar a dibujar. Recordemos que el dibujo de levantamiento siempre tiene que hacerse un bosquejo, ¿ya? En este caso, como decía, este bosquejo es un rectángulo. Mi terreno es un rectángulo, o mejor dicho, el terreno de la casa de mis padres. Entonces voy a dibujar ese rectángulo. Voy a hacerlo acá, así a mano alzada. Si quieres hacerlo con regla, dale con regla. No suma puntos, así que si quieres puedes hacerlo a mano alzada. Pero que es lo importante es que este dibujo esté lo más ordenado y legible posible. Voy a poner mis primeras medidas. De frente 12, 22 y de fondo 24,93. 24,93. Ese es el terreno y dentro de esto está mi casa. Aquí tengo que ubicar dónde está la casa. En el caso tuyo, en qué lado de tu terreno está la casa, y esto sería el plano de emplazamiento. ¿Cómo ubico la casa? Voy a medir la distancia que hay desde mi línea del terreno o los bordes de mi terreno hacia las primeras paredes que están expuestas, ¿ya? Por ejemplo, este es el frente de la casa y lo primero que en este caso tengo una pared acá, ¿ya? Y de aquí voy a medir desde mi cierre hasta la pared y voy a ver cuánto es.
Voy a hacer lo mismo con de esa pared a mi cierre de acá. Si te fijas, esta casa tiene dos paredes. Tiene esta pared y tiene esa pared. Entonces voy a tener que tener dos medidas. Voy a tener que tener la medida de ahí hasta allá. Y voy a tener que tener esta otra medida que es de aquí hasta acá. ¿Ok? Esta casa, si te fijas por este otro lado, no tiene una separación. Está justo pegada al deslinde, ¿ya? Por lo que esto es mucho más fácil porque ya tengo unas medidas que me voy a ahorrar de mi emplazamiento. Y hacia atrás, acá atrás, eso era adelante, voy a medir esto de acá porque esto es toda una misma pared, pero hacia acá también es una misma pared por este lado. Voy a tener que medir de aquí hasta esa pared, ¿ok? Y este también tiene aquí unas paredes distintas. Por ejemplo, acá tengo una pared que también voy a tener que medir de aquí hasta el de allá. Y esa pared, lo mismo hasta el otro lado. En este caso, si te das cuenta, yo tengo una construcción acá, ¿ya? También podría hacer el levantamiento y todo. En tu caso, con tal de que hagas solo tu casa, está bien. Entonces, ¿cómo hago para medir de aquí hasta allá atrás? Por eso es importante saber los planos. Yo podría medir de ahí hasta esta pared para tener esa medida y luego medir de esa pared hasta el fondo, ¿ya? O sea, de esta pared hasta allá, y me faltaría lo que pasa para allá. Entonces mido desde esta esquina hasta la pared y tendría la medida sumada ambas de cuánto sería ese lugar, ¿ya? Y así podríamos ubicar nuestra casa. Voy a hacerlo para que veas cómo funciona. Algo importante es quizás ubicarte al tiro. Por ejemplo, aquí estará la calle, ¿ya? Voy a poner aquí el nombre de la calle. Vamos a inventar el nombre. Calle Piña se va a llamar esta calle. Calle Piña, ¿ya? Y aquí está mi vecino. Vecino 1. Y aquí va a estar mi vecino 2. ¿Ok? Entonces, por aquí van a estar todos los cierres de mi vecino. ¿Qué es importante? Que si yo ahora voy a hacer medidas, en vez de estar anotándolos así todas las medidas, porque son varias medidas, dibujo la casa. Como vimos, yo sé que por uno de los lados voy a tener la parte donde está estacionado el auto, ¿cierto? Y el otro lado está pegado a esto la casa. Sé que por el frente tengo 2 dimensiones y acá atrás tengo 3 paredes distintas. Entonces voy a hacer ese dibujo. Veamos. Voy a dibujar, yo sé que esto es por acá. Por ejemplo, aquí está por aquí. Y después, a ver, claro, viene una línea, entra y otra línea. Entonces, viene una línea. Baja y tiene otra línea. Ya, yo sé que eso. Para este lado es una línea completa. Línea completa. Y para atrás sé que es una línea. Después viene una línea hacia adentro. Y después venía esa que estaba metida hacia allá. Entonces, más o menos yo sé que este es el perímetro de la casa. Lo que no tengo son las medidas y es lo que voy a sacar ahora. O sea, yo voy a medir. De aquí voy a sacar esta medida. Voy a sacar esta medida. Voy a sacar esta medida. Voy a sacar
esta medida, esta medida, esta medida y esta medida. Teniendo esas medidas, ya tengo casi mi plano de emplazamiento, porque lo que me faltaría sería ubicar el norte, que en este caso está hacia allá. Si te cuesta ubicar el norte, recuerda, por ejemplo, hacia dónde está Barrio Norte, hacia dónde está Belloto Norte, hacia dónde está, por ejemplo, Belloto Sur, ¿ya? Yo sé que, por ejemplo, Belloto Norte está hacia la calle, está hacia allá. Entonces mi norte está hacia allá. Quizás si aún así no te complica, recuerda que en Chile el sol sale por el este, o sea, por donde están los cerros, la cordillera, y se esconde por el mar. ¿Ok? Entonces, cosa de ubicar, por ejemplo, la Campana, donde yo veo los cerros más grandes, recordar dónde sale el sol, y si yo esto lo tengo a mi izquierda, mi norte estará hacia donde yo esté mirando, ¿ya? Lógicamente derecha, ¿ya? Si yo me sitúo aquí, esa es mi nariz, yo estoy ahí paradito, de espalda, yo voy a estar mirando hacia el norte, y por mi izquierda va a salir el sol, y por mi derecha se va a esconder. O sea, este va a ser el este y este va a ser el oeste. Hacia el norte, y atrás mío va a estar el sur. Perfecto, entonces en este caso ubico el norte. Entonces, esto ya sería un plano de emplazamiento. Tengo las medidas de mi terreno y voy a tener las medidas de dónde está emplazada. Emplazamiento quiere hablar con la ubicación dentro de un lugar. Entonces esto emplazado acá. ¿Ok? Así que voy a ponerle las medidas y luego te sigo explicando. Acá, por ejemplo, yo quiero medir a cuánto está esto de acá. Pero me doy cuenta que hay varios elementos. Está la muralla, está esta distancia, está la puerta, incluso están estas molduras. Y uno se preguntará, bueno, ¿desde dónde mido? Porque de aquí hacia allá es distinto, de aquí hacia allá es distinto, y de aquí hacia acá son distintos. Son algunos centímetros nomás, ¿cierto? Pero igual es distinto. Estructura. Pared, ¿ya? Esto son, podríamos decir, aditivos, ¿ya? Todo yo lo podría sacar y no se me cae la casa. Esto yo lo saco y se me cae la casa. Entonces voy a medir de la muralla, o en el caso tuyo podría ser de una pared, hasta el cierre. Tengo las medidas puestas. Si te fijas, es bastante más ordenado y más útil. Y aquí ya tengo hecho mi plano de emplazamiento. Tendría mi primer trabajo listo. Importante, yo estoy midiendo en metros. Si te fijas, 12.22, 5.97, y todas las medidas están en metros. Ya yo no podría tener una medida acá en metros y esta, por ejemplo, en centímetros, porque generaría confusión. Recordemos que 6,51, por ejemplo, en centímetros son 651 centímetros. 100 centímetros son recién un metro. Y aquí te dicen que son 6 metros, o sea, son 600 centímetros y 51 centímetros. ¿Ok? Entonces yo pongo acá 651, y si estoy trabajando en metros, le estaría diciendo a la persona que ve esto que estos son 651 metros, y sería gigantesco para ella. ¿Ya? Así que si vas a trabajar en metros, trabaja todo en metros. Si vas a trabajar en centímetros, todo en centímetros. Teniendo esto, ahora puedo hacer las elevaciones, ¿cierto? De las caras de la casa. Ya. Estamos en la parte de atrás de la casa, que es este lado de aquí. Ya, esta línea que tú ves acá es esta pared.
ya, ahí atrás está la otra línea y allá al fondo está las otras líneas. Aquí tenemos 1, 2 y... bueno, se entiende, ¿cierto? 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer las elevaciones, ¿ya? ¿Qué es una elevación? Es esto que tú estás viendo. Es una vista, ¿ya? Justo enfrente de mi, en este caso, de mi fachada. Para esta casa voy a tener una elevación, voy a tener otra elevación, voy a tener la de ahí al frente y voy a tener esta otra elevación del frente. ¿Ya? Allá tengo, pero es chiquitita. En este caso, esta es la otra pared donde está este como lado que está oculto. Tendría esta pared y tendría esta pared, ¿cierto? Con el techo y todo. Pero acá como se corta, ¿cierto? Esta pared es la misma que uno ve del frente donde está la casa. Solamente yo vería esta cara y esta cara. ¿Ok? Entonces, te voy a mostrar un ejemplo. Cuando yo hago unas elevaciones, las vistas que yo voy a generar son sin profundidad. O sea, yo voy a ver esta cara solamente, voy a ver esta cara, voy a ver esta cara y voy a ver esta cara para esta elevación. Como esta elevación está en el lado sur, ya este es el lado sur, este es el lado este, este es el lado oeste. Como está en el lado sur, yo la elevación que voy a dibujar va a ser la elevación sur. ¿Qué más va a aparecer aquí? Esta línea va a ser mi límite y la otra va a ser este límite que está acá. ¿Ya? Entonces vamos a construir esta elevación donde yo voy a ver solo esto, esto y esto. No voy a ver esta cara, tampoco voy a ver esta cara. ¿Ya? O sea, yo voy a estar viendo esto de frente. Entonces, yo voy a dibujar esto mismo que veo acá, con el techito, así, hasta ahí. Ya, voy a dibujar hasta ahí. Voy a hacer una línea acá. Voy a dibujar el terreno. Voy a dibujar esta ventana, que es un ventanal. Voy a dibujar acá al lado. Voy a dibujar esta pared. Y aquí este otro lado, esta otra pared. Algo interesante es que si bien acá yo veo, por una cosa de perspectiva, veo que la línea de la parte inferior de mi muro está como por esta altura, en verdad este muro no empieza a esta altura de la casa, empieza a esa misma altura de abajo, ¿cierto? Que es la línea del suelo o de fundación, ¿cierto? Es la misma hasta acá. Ya no empieza aquí, por ejemplo. Ya es una cosa de perspectiva, no más que claro, está ahí al fondo y pareciera que empezara ahí, pero en verdad empieza abajo. Por lo que este rectángulo, como tiene la misma altura, si te fijas, la misma altura y la misma parte de abajo, sería un rectángulo acá al lado. Es muy similar a lo que ocurría en la sala, con la parte donde está la puerta, ¿cierto? Que hay una pared más afuera. Es lo mismo, es la misma altura. Acá no hay una diferencia de altura. ¿Ya? Si te fijas, es la misma altura. Y lo mismo pasa acá. ¿Ya? O sea, voy a tener 1, 2 caras y 3 caras que van a tener la misma altura y la misma base. Al igual que el plano de emplazamiento, primero nosotros dibujamos y luego pusimos las medidas, vamos a hacer lo mismo. Entonces, como yo sé que esto es así, es mucho más conveniente que yo ponga mi cuaderno así, ¿cierto? Porque me va a caber más que así. Así voy a tener que hacer como 2 veces o hacerlo muy chiquitito. Ya me cabría como ahí. ¿Ok? Así que voy a poner mi cuaderno así y voy a dibujar
como dije, tengo un rectángulo grande en este caso y tengo dos rectángulos chicos que tienen la misma altura. Lo que cambia es este ancho. Vamos a hacer eso. Voy a hacer esto, va a ser así. Dijimos que acá teníamos otro rectángulo con la misma altura, diferente anchura, y aquí tengo el otro. ¿Ya? Porque todos están al mismo nivel de piso y todos terminan al mismo nivel de techo. ¿Ok? A este otro lado voy a tener la línea del cierre. Aquí estaba el terreno. Esto que está aquí es eso que está allá. Mi línea de suelo y mi deslinde. Estos se llaman deslinde. Este es el deslinde con mi vecina que se llama Isabel. Y aquí está con mi vecina que es la abuelita Yaya. Entonces, también esta pared, como esta pared llegaba hasta acá, fíjate, llega hasta ahí. Aquí en mi dibujo llegaría hasta ahí, ¿cierto? Y aquí este es el terreno. De hecho, aquí está el auto, ¿cierto? Se entiende. Ahí está el auto. Tengo mis tres paredes. Estas tres paredes, estas tres líneas, eran las caras de la casa. El techo, ¿cierto? Yo veo que sigue hasta ahí. Aquí, por ejemplo, este es un alero, y este alero termina como a la mitad de este rectángulo. ¿Ves? Ahí está la mitad. Este otro alero pasa algo similar, termina un poco más allá de la mitad. Eso también lo vamos a dibujar. Entonces, por aquí a la mitad va a llegar un alero y por aquí a la mitad va a llegar el otro. Allá veo que está pasado un poco, ¿cierto? Y que baja, veo acá, siempre ve las figuras que hay. Una línea recta y un ángulo. La altura máxima, que está, si veo este rectángulo, esta es como la mitad, está un poquitito pasado a la mitad. Tengo mi rectángulo, está a la mitad, voy a pasarme un poquitito aquí. Sería como de ahí, por ejemplo por ahí, más o menos, por aquí. Y hasta donde termina aquí, vimos que terminaba ahí, ¿cierto? Entonces, aquí ya habíamos fijado eso. Yo voy a hacerlo ahí, ¿cierto? Y veo cómo es el otro. Veo que empieza como por ahí, en este caso. Ya, se empieza por dentro del techo, que es como por acá. No importa que, por ejemplo, aquí me equivoqué, le hago una línea más allá. Me volví a equivocar, le hago una línea ahí. Ya, esto yo sé que no va. Ya, está ahí. Voy a hacer las ventanas. Tengo esta ventana, esa ventana y aquí al otro lado una puerta y otra ventana chica. Entonces, lo mismo. Veo que este rectángulo, esta ventana, está como de la mitad hacia acá y tiene un espacio, ¿cierto? Acá bastante grande, pero no tan grande. Entonces, esta ventana, yo sé que por aquí está la mitad. He empezado como por acá y terminaba como por acá. ¿Qué tan alto? Veo que es como así, tanto, 1, 2, 3. Sí, es como un poquitito nomás arriba. Entonces voy a dibujar acá, por aquí. Perfecto. Ahí está mi vano. Recuerda que los espacios, los huecos en las paredes se llaman vanos. Por ejemplo, esta la acabo de cerrar. ¿Ya? Es como una división en dos porque es un ventanal. Entonces aquí yo le voy a hacer, solo para darme el gusto del dibujo y que quede un poco más claro,
perritos pasando por acá. Voy a hacerle... Ahí está. Tengo eso. Me falta la ventana. En este caso esta es la ventana del baño. Y esta es una puerta de la salida. Esta ventana del baño, veo que por ejemplo está casi justo donde empieza esta pared. Y que no termina tanto. Y esta es del ancho total. Comparte la puerta y esa ventana. La altura es como la mitad de la puerta hacia arriba. ¿Ya? Y esta altura sería como un tercio, ¿cierto? Esto yo lo podría dividir en tres. 1, 2 y 3. Un tercio. Entonces aquí en el dibujo decíamos que tenía casi por aquí la ventana apegada a esta pared, que es esa pared de ahí, ¿ya? Y era como un tercio. O sea, si yo divido esto en 3, sería más o menos por ahí, ¿ya? Y también tenía un marco divisorio ahí para entender el elemento. Y aquí al lado dijimos que esto era de la misma anchura, ancho, alto, anchura. Y eso lo compartían la puerta y la ventana, ¿cierto? Entonces tengo ahí, en este caso, unas ventanas como así. Y aquí la puerta está ahí. Tengo dibujada aquí mi elevación. Cosas importantes: el suelo siempre va, en este caso, va a ir un poco más grueso. Incluso yo le hago doble línea y podría decir que le hago el famoso, lo que nosotros hablamos en clase, achurado, ¿cierto? Que es hacer una línea. En caso formal debería ser algo así, como líneas diagonales, ¿ya? O podría ir totalmente pintado. Como es un dibujo a mano, lo importante es que pueda verse quizás lo más limpio y ordenado posible, ¿ok? Entonces esto llega, vamos a terminar de pasarlo. También lo voy a sobrepasar un poco más allá, porque el terreno, lógicamente la tierra sigue para allá, hacia donde está el vecino, pero este sería también mi pared. Perdón, no estás viendo nada. Mi pared o mi muro, que ese muro es este que está al lado, que yo comparto con el vecino, y también lo pintaría. Ok, entonces aquí, y esta pandereta, que es la pandereta esta que está acá, la misma cosa. Ok, voy a cerrar aquí y también, perfecto. Tengo dibujada en este caso la elevación sur, ¿ya? Normalmente las casas tienen 4 elevaciones. Esta casa también tiene 4 elevaciones. Va a tener, vamos nuevamente al plano de emplazamiento y nos vamos a dar cuenta que va a tener esta elevación, que es la que nosotros vimos, donde nosotros estamos mirando hacia allá. Nuestros ojos ya están aquí mirando hacia allá. Voy a tener, esta es la elevación sur. Esta elevación que está al este va a ser mi elevación este, donde voy a dibujar esta cara, nada más. Bueno, lógicamente también voy a dibujar, se va a ver esto, se va a ver esto de fondo, ¿cierto? Y voy a ver los límites, que al igual como lo hicimos con esta vista, voy a ver los límites. Hacia el norte voy a ver esto de aquí, esto de acá, y los límites de amigos, y voy a ver al fondo también esa línea. Y para la oeste o poniente voy a ver esta cara, voy a alcanzar a ver en este caso
este sector de acá, ¿cierto? Porque no vería la parte de atrás de esto, vería esto. Y esta cara vería también esta parte de acá. Y sus límites correspondientes. ¿Ok? Volvamos a nuestra elevación sur. Tengo listo mi croquis y ahora aplicar las medidas. ¿Qué voy a medir? En una elevación se van a ver las alturas de los muros, las alturas de puertas, por ejemplo, la altura de antepechos. Antepecho se le llama a la parte de abajo de una ventana. Y voy a ver también las alturas de mi ventana. Anchuras. Voy a ver el ancho de este muro, el ancho de este vano o este hueco que se encuentra acá en la pared, que también sería la puerta, ventana, y lo mismo con esto acá. La altura máxima. ¿A qué altura está este triángulo con respecto al suelo? Y estas alturas también de techumbre, ¿ya? Eso mediría. Entonces, voy a tener esta medida, tendría esta medida, tendría esta medida, tendría esta medida, esta y esta. Si yo tengo acá esta medida, recordemos que dijimos que la pared, ¿cierto?, compartía la misma altura y el mismo piso. Entonces, con tal de que yo saque una, si comparten eso en tu caso, ya no tendrías que volver a sacarlo, ¿cierto? Está ahí. Así que con eso me basta. ¿Por qué yo no saco de aquí hacia arriba? Porque yo ya teniendo esta medida y teniendo esta medida, hago la resta de estas dos medidas y me quedaría lo que me falta. Obvio, ¿cierto? La medida que yo tengo de aquí hasta acá, ya la tengo. Por ejemplo, en este caso, que es por donde estacionamos el auto, 3,26, ¿cierto? Porque estamos viendo de aquí hacia allá. 3,26. Súper. Así que vamos a ponerle medida a esta elevación. Tienes que hacer lo mismo con cada una de las caras y terminarías la segunda parte, que es elevaciones. Algo importante quizás con la wincha, ¿te fijas? La wincha, si yo la subo, es bastante problemático. Entonces, cuando pasa eso, quizás es mejor que yo empiece de abajo a medir hacia arriba. Entonces pongo esto ahí, le pongo el pie para que no se me siga escapando, sabiendo que está en el suelo, y empiezo a subir hasta ahí. Yo sé que esa línea es el total. Entonces, por ejemplo, en este caso son 2 metros con 35 centímetros. 2 metros, justo llegaba ahí. 2 metros con 35 centímetros. ¿Ok? Y ahora, como tengo el dibujo hecho, lo anoto. Otro dato importante sobre la wincha. La wincha normalmente tienen un bloqueo, ¿ya? En este caso yo no puedo abrirla, y si yo tuviese esto abierto, si no le pongo el bloqueo, se devuelve, ¿cierto? Esto lo tienes que saber. Se bloquea. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, ahora yo no tengo ayuda para hacerlo, ¿ya? Los perros no me ayudan mucho. Entonces voy a acostar mi wincha en el piso, ¿ya? Voy a acostarla, porque necesito medir esta pared. Y tengo un mueble, ¿cierto? Tengo unas plantas allá, complicadísimo. Entonces voy a
empezar a poner mi wincha en el suelo y la voy a bloquear. Y después voy a ajustar la wincha a donde debería ir y voy a ver cuánto mide. Mira. Entonces voy allá, voy a ajustarla a la pared. Yo podría tomar ciertas guías, por ejemplo acá tengo unas líneas que son de las tablas que están acá y por ejemplo una de las líneas veo que termina justo donde termina la ventana. Entonces si yo no tengo opción de llegar aquí a la ventana, podría decir ya, desde la línea, para no tener que estar doblando la wincha. En este caso, por ejemplo, la pared de allá, tengo este mueble, ¿cierto? No puedo tirar la wincha por aquí justo por la pared, es difícil. Entonces lo hago desde afuera, pero me voy a guiar también por la línea de las tablas. A few moments later. Listo. Tengo las medidas puestas. Te fijas que es mucho más fácil ya teniendo el dibujo, que acuérdate que le decíamos bosquejo, croquis, mono, incluso, de hecho, la famosa, quizás en algún momento escucharás sobre la famosa ley del mono, era porque los maestros enviaban un mono, un dibujo, ¿ya? Y en base a ese dibujo se regularizaba antiguamente. Si te fijas, algo importante, yo dibujé, ¿cierto?, la casa con negro en este caso, y ocupé el lápiz pasta rojo para poner las cotas. ¿Por qué? Porque si también fueran negras, tendría mucho desorden, ¿ya? Es importante tratar de poner las cotas por fuera, tratar de ensuciar lo menos posible el dibujo para yo poder después entenderme. Y, por ejemplo, en este caso, los antepechos, yo todos los antepechos los acoté de esta manera. ¿Ok? La altura máxima del techo, yo le puse una flechita y puse la medida para no tener que hacer una línea de aquí a acá, que también lo puedes hacer si quieres, pero para no ponerle más líneas dentro. Aquí acoté la altura, que en este caso son 3 metros con 35, el ancho de este rectángulo que lo tengo acá abajo 5.4, el ancho de este otro 1.3, el de este otro, perdón, 1.43, 1 por 1.33 centímetros, 1 metro con 33 centímetros. ¿Qué más? Los antepechos. En este caso, este antepecho de esta ventana es de 1 metro con 42 centímetros y este 1 metro con 25 centímetros. ¿Qué cosas más? Tenemos los anchos, en este caso del ventanal, 1 metro con 5, la altura es de 2 metros con 0,1. Lo mismo con esta, la altura es 64 centímetros, pero como yo estoy trabajando en metros, 0.64, porque 0.64 metros, ¿cierto? No alcanzan a ser 1 metro 64 centímetros. Recuerda que 100 centímetros son 1 metro. Y lo mismo acá, tengo 50 centímetros de ancho de esta ventana y el antepecho. Si te fijas, yo por ejemplo acá no puse la anchura de la puerta. Lo mismo acá, yo puse por ejemplo cuánto era la distancia que hay de la ventana hasta esta esquina de muro, que me daba 0.49 metros o 49 centímetros. ¿Por qué? Porque como yo ya tengo 1.43 en este caso, yo podría restarle 0.49 a 1.43 y tendría cuánto sería esta medida. Lo mismo acá, estos son 0,5, perdón, 50 centímetros. Entonces tendría que pensar, bueno, tengo 50 centímetros, ¿cuánto me falta para lograr 1.33? Eso se llama hacer un levantamiento por sustracción, yo le llamo. La verdad que no tiene nombre, pero yo le llamo así. Lo mismo pasa acá. Yo necesito ubicar en qué parte de estos 5,4
se encuentra esta ventana que ya supe que era de 1,55. Entonces ocupé la medida más cómoda, que era la medida más chica, que en este caso son 0,77,5 metros, ¿ya? O 77,5 centímetros. Como yo tengo esta medida y tengo esta medida, yo la sumo y se la resto al total y me daría esta medida. ¿Ok? Perfecto. Entonces tengo mi elevación sur con sus medidas. Me faltarían las otras tres, ¿cierto? Así que esa es cómo se entregaría la segunda tarea. Sería un levantamiento por cada una de las fachadas. Como ya tengo esto, ahora nos vamos al interior. Estoy en mi fachada oriente o la fachada del este. Un repaso. Tengo aquí mi fachada, ¿cierto? Entonces yo dibujaría un rectángulo en el cuaderno. Y si te fijas, este piso está un poco más arriba. De hecho, aquí hay una escalera. Entonces, esta sí sería un rectángulo un poco más arriba. Y lo vería como más o menos así. Tendría la cara, esta cara del peldaño, esa cara que se llaman contrahuellas, las tendría ahí. Tendría 3 líneas, 1, 2, 3, y tendría el rectángulo que sí comparte, en este caso, la misma altura. Te voy a mostrar. Esa altura es la misma, ya no cambia. O sea, sería por arriba la misma. Y aquí tendría que medir antepechos, ¿cierto? La distancia que están las ventanas, tanto del borde de los muros como entre ellas, la altura de la ventana, y como ya tendría la altura total, esta altura que está acá bastaría con yo restarle la suma de esto, ¿cierto? El techo, esta parte del techo yo no la veo de partida, y si la veo, no es como un triangulito como vimos, ¿cierto? Entonces bastaría con que yo dibuje 2 líneas paralelas y bastaría. La fachada yo tendría que dibujar algo así, donde tengo este rectángulo, tengo este otro rectángulo, la porción de patio, tendría que ubicar la ventana, medir eso, ¿cierto? La anchura total, altura total, lo mismo acá, y aquí ya tendría esta medida, que esta medida en este caso es lo mismo que atrás, ¿cierto? Porque este techo está a la misma altura, ya no tengo un techo más alto, más bajo, es el mismo techo. Bien, como yo ya tengo la figura del perímetro de mi casa, la planta de arquitectura es esto. Sería dibujar esto y todas las piezas que están en el interior. Esta línea también llevaría un grosor que sería el grosor de mi muro perimetral. Te voy a mostrar. Por ejemplo, acá nuevamente estamos afuera. Voy a entrar y me doy cuenta que esta pared, ¿cierto? Esta pared tiene un grosor, ¿cierto? Entonces, ese grosor es, en este caso, el grosor perimetral de mi casa, que son 18 centímetros. Tengo un grosor de una pared, ¿cierto? Si yo veo esto, por ejemplo, llega aquí y sigue acá la misma línea, ¿ya? No hay algo distinto, es la misma pared. Podría también verlo en una ventana. Por ejemplo, estamos aquí, la ventana de cierto, este patio que está aquí, y aquí veo que también tengo un grosor de pared donde yo podría medir. Para hacer mi planta voy a ocupar la misma figura que yo ya hice, ¿cierto? Porque no habría otro perímetro, pero lo voy a hacer un poco más grande,
¿cierto? Porque aquí hacer las piezas y todos los grosores de las paredes va a ser un poco complicado. Entonces sería yo copiar esa figura acá. Tengo entonces una línea así, más grande, y una escalera, podría ser así como una especie de escalera, ¿cierto? Entonces voy a partir dibujando acá al lado. Entonces voy a dibujar acá una línea, hasta como la mitad, voy a bajar, voy a dibujar acá, ¿cierto? Y esto lo voy a dibujar hasta acá, más o menos. Esto voy a dibujarlo acá, voy a dibujar hasta por ahí, 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 y esto lo voy a dibujar ahí. Y si te fijas, tengo aproximadamente la misma figura, ¿cierto? Recién vimos que hay grosores de muros. Entonces voy a aprovechar al tiro de hacerle un grosor de muro a toda esta figura, porque en este caso de esta casa, todo el perímetro está hecho con el mismo grosor. Así que voy a hacerlo ahí. A ti te va a quedar mucho más ordenado y mucho más prolijio. Así que, listo. Tengo mi perímetro. Yo sé que son de 18. Después veo eso. ¿Ya? Así que acá adentro, ahora voy a distribuir las piezas. ¿Ya? Las piezas también van a tener muros con sus grosores. ¿Ok? Y también voy a ubicar las ventanas. ¿Ok? Una vez ubicadas los muros. ¿Ya? Así que partamos poniendo los muros. Algo que yo te recomiendo es que primero te des una vuelta por tu casa y te hagas una imagen mental de cómo está distribuido esto. Cuántas piezas tengo en este lado, por ejemplo. Cuántas piezas tengo para este lado. Porque, por ejemplo, en este lado de la casa, ¿ya? Yo estoy parado acá, ¿ya? Y estoy mirando hacia allá. Aquí está la mesa, qué sé yo. Yo sé que acá hay una pieza y acá hay otra pieza. O sea, son 1, 2, 3 piezas. Por lo que yo sé que esta línea yo la voy a tener que dividir en 3 partes. ¿Ok? Este lado de acá, yo tengo una pieza, que es la misma que está acá en este caso, porque es un living comedor. Y aquí hay una cocina. Entonces, esta línea yo voy a tener que dividirla en 2 partes. Acá hay un baño. ¿Ok? Acá hay un pasillo. ¿Ya? Porque yo hice un recorrido, bueno, y también llevo viviendo mucho tiempo acá. Yo creo que al igual que tú, te debes saber tu casa como casi de memoria. Si pudieras dibujarla así a mano, creo que no sería tan difícil hacerlo. Es como un juego, jugar a los Sims, ¿cierto? Así que, yo por ejemplo, perdona el desorden, pero han estado haciendo algunos cambios acá de ropa. Entonces, por ejemplo, esta pared que está aquí tiene este ancho, ¿cierto? Esta pared, ves que son 2 paredes distintas. Esas 2 paredes son estas 2 paredes. Ya, yo no estoy viendo la puerta, está al otro lado. De hecho, se ve la luz porque está abierta ahí la puerta. Entonces, tengo esta pared, esa pared. Esta pared está enfrentando una pared que es una sola, completa. ¿Cierto? Es completa esa pared. Tiene un espacio, una abertura y tiene otra abertura. Se me genera una complicación. ¿Por qué? Porque esta pared, ya, que está acá, yo podría dibujarla completa, ¿cierto? Porque aquí arriba, por ejemplo, no se corta, pero aquí abajo se corta, entonces necesito mostrar eso. Y es eso por eso que nosotros hablamos en clase, que nosotros vamos a mostrar, en este caso la planta, a 1,20 m de nuestra pared. Por ejemplo, 1,20 m, ¿cierto? Que está a esta altura, el 1,20 m. O sea, yo mentalmente, voy a cortar toda la casa a 1,20 m. Voy a cortar esto a 1,20 m. ¿Ok? Entonces así yo voy a poder ver que viene una muralla, un espacio, que este es un vano, ¿cierto? Que da hacia el pasillo. Va a seguir hacia acá, muralla, y luego el espacio de esta especie de ventanal que hay. ¿Ya? Entonces, eso yo lo voy a dibujar en planta. Tengo esta pared, ¿cierto? Aquí voy a hacerle
Como te dije anteriormente, a ti te va a quedar mucho mejor porque yo lo estoy haciendo aquí con una mano nomás ocupado y todo. Y dijimos, pared, ¿cierto? Va a haber un corte del pasillo, muro y la otra ventana. ¿Ya? Esto que yo acabo de hacer es importante quizás que tú lo puedas pintar. También yo tendría que haberlo hecho con los muros exteriores, ¿ya? Así yo sé dónde están los vacíos y dónde están los muros llenos. ¿Ok? Otra cosa importante es que si bien yo recuerdo, o también lo puedo ver, que esta pared termina justo a esta altura. Te voy a mostrar. Esta línea, que incluso yo me puedo guiar con la línea de las baldosas. Esta línea, si me guío aquí, ¡paf! Llega justo acá. Entonces, como este es mi muro, yo sé más o menos que a esta altura está eso. Siempre hay que dibujar con una proporción mental de la situación. Hay que hacer lo mismo con todas las paredes interiores. Y luego también vamos a aplicar los vanos o las aberturas de mi perímetro exterior. Por ejemplo, acá yo tengo una puerta. En este caso, esta pared continúa hasta acá, ¿cierto? Lo mismo hasta acá. Continúa hasta acá. Y mi puerta se abre hacia adentro, hacia acá. Se abre hacia allá. Ok, tengo mi puerta. Aquí yo tengo una ventana. Entonces, lo mismo. Voy a cortar aquí la ventana. Y luego voy a pintar aquí. Por acá tengo otra ventana. Y así. Aquí tengo un ventanal. ¿Cierto? Y aquí no tengo ventana. Entonces, procedería a pintar una vez que tenga puesto todos los vanos que hay. Pero primero voy a hacer las paredes internas. Por ejemplo, algo que me pasó fue que ahora cuando yo empecé a hacer la diagramación, empecé a ver cómo era mi casa, ¿cierto? Me daba cuenta de que, pucha, acá frente a esta puerta había otra puerta y que en verdad la casa, esto no era tan grande, era un poco más hacia acá porque, claro, esta línea de la pared coincide con esta línea de acá, yo la había hecho acá. Entonces, voy a borrar lo que no corresponde para que quede bastante limpio y puedes después seguir. ¿Por qué te muestro esto? Porque es fácil equivocarse, no te frustres, es fácil que no te cuadre esto y tengas que estar haciendo correcciones, por eso quizás dibujar con un portaminas o con lápiz grafito, acotar con lápiz pasta o con otro color. Así puedes borrar más fácilmente. Yo ahora lo estoy haciendo directamente con lápiz pasta. No es necesario que lo hagas con lápiz pasta. Otra cosa importante, perdón por cambiar la cámara tanto, pero esto, por ejemplo, acá yo sé que la puerta va acá, ¿cierto? Estas dos líneas simbolizarían que acá pasa el muro, pero como acá hay una puerta, acá no hay línea, yo solamente voy a dejar la línea que está más afuera y así tengo la puerta. Ya, por ejemplo, acá yo le borré las dos. También sirve si le borras las dos y solamente dejas, en este caso, acá, claro, acá hay un pequeño murito que contiene las dos cosas. ¿Ok? Otra cosa es que estos muros negros que están acá son unos muros gruesos que tengo y estos son los que la gente le llama tabique, que es donde, por ejemplo, alguien que duerme acá, esto es un dormitorio, este es otro dormitorio, se escucha para el otro lado, son bien delgados, uno los golpea y parece que estuvieran huecos, y son más delgados. Recordemos que esta medida, voy a ponerle al tiro aquí, por ejemplo, esto es de 18 centímetros. Como estoy trabajando en metro, 0.18. ¿Ok? 0.18. Y estas son de 9 centímetros. O sea, 0.
Uy, a ver si se alcanza a ver. Sí, ahí está, 0.09 centímetros. Ok. Entonces, si te fijas, yo estos no los achuré porque es otra materialidad, es otro grosor. Quizás para no enredarme podría pintarlos con otro tono. Por ejemplo, los voy a pintar de color azul. Incluso podría no pintarlos y solamente hacerle un achurado, por ejemplo. ¿Ya? Para entender que son elementos distintos. Pero si yo pinté, ya esto tendría que pintarlo. O sea, o los achuro ambos o los pinto los dos. Perfecto. Recordar que esto que yo dibujo acá es la abertura de la puerta. ¿Ya? Recuerda que la abertura de la puerta es un círculo. Yo tengo mi puerta, ¿cierto? Y si yo cierro mi puerta para allá y si no hay nada que la detenga, haría un círculo como una puerta giratoria, ¿cierto? Porque la puerta, si yo la giro hacia acá, no se me va a hacer más grande, ¿cierto? Es una sola. Pero en este caso, tiene una abertura solamente de un cuarto de una circunferencia. Como en mi plano de emplazamiento, yo sé que el norte está hacia arriba, aprovecho también acá de dibujar un norte. Ya. Vamos a hacerlo así. Norte. Vamos a medir. En este caso, por ejemplo, las distancias que hay entre las paredes, ¿ya? Por lo que nosotros haríamos distancia entre las paredes, lo mismo acá arriba, distancia entre las paredes, distancia entre las paredes. Veo que acá tengo una cara y otra cara. Esto es similar a lo que hacíamos acá, ¿cierto? Que cada una de las caras yo tendría que ver a dónde estaba. Acá tengo otra distancia entre pared. Acá voy a tener otra distancia entre pared. Acá tengo otra pared, así que también otra distancia entre pared. Y podría quizás hacer esta otra distancia, aunque si yo sé esta distancia más este grosor, ¿cierto? El resto sería lo que me falta para llegar allá. Pero si quieres, también podría hacer esa distancia. ¿Ok? Lo mismo en el otro sentido. Tendría esta distancia, tendría esta distancia, tendría esta distancia, tendría esta distancia, tendría la distancia del pasillo, esta otra distancia y lo mismo acá. Tendría esa distancia y la distancia de aquí de esta pared de la puerta, que aquí también va. Acá está esa pared. Me falta pintarla esta acá. Ya, perfecto. Y me falta una. Ah, sí, me falta la del baño. Aunque, mira acá. Por ejemplo, la del baño es la misma distancia que yo tengo acá. ¿Cierto? Es la misma distancia. Por lo que yo teniendo esta distancia, podría valerme esto. ¿Ok? Distancias interiores. Tendría que sacar cada una de estas distancias. Yo te recomiendo que, por ejemplo, si esta pieza yo sé que mide 3 metros de por acá, 3.0, y por acá mide 2.98, 2.98. Si te fijas, yo mis números los puse ordenados. Si los pones todos acá cruzados, quizás te va a enredar. Pero yo sé de que esto pertenece a esta línea y este número pertenece a esta línea. ¿Ok? ¿Qué más voy a poner acá? En las elevaciones exteriores, te voy a mostrar. Esta elevación, ¿cierto? Yo estaba mirando desde aquí afuera hacia allá, ¿cierto? Entonces yo miraba esta pared, que es esta pared, que si te fijas tiene este vano, que yo lo veo acá. Está esta pared, que está aquí, mi ventana, ¿cierto? Y tengo esto, que está la puerta,
la puerta y la ventana. La ventana. ¿Se entiende más o menos? ¿Cierto? Entonces, como yo en mi elevación, yo ya tengo esta medida, 1,5, ¿cierto? Que sería esta medida, 1,5. No necesitaría ponerla porque yo la tengo en una de las vistas, en este caso en elevación. Yo tengo mi vista. Alturas tampoco sería necesario, porque también la tengo. ¿Dónde sí tendría que yo poner medidas? Por ejemplo, estas medidas de acá, ¿cierto? Esta abertura del pasillo, por ejemplo, que es la que tengo ahí. Yo esta cara no la tengo en una elevación. No la vi. Por fuera no se ve. Entonces, voy a tener que medir esta altura, lo mismo que con la elevación de afuera. Medir la ventana, medir el ancho de la ventana, ¿cierto? Entonces aquí yo tendría esta medida, bueno, esta medida se me va a dar acá, ¿cierto? Pero esta medida de acá voy a tener que hacerla también ahí. Si te fijas, yo estoy tratando de ser lo más ordenado, que no se me crucen tanto los elementos, las líneas, para que pueda entenderme. Y esta ventana, supongamos, voy a suponer que mide 1 metro. Ok, 1 metro. También voy a necesitar saber, bueno, este metro, ¿a cuánto está dentro de esta pared? ¿Dónde se ubica? Yo la podría mover para allá y para acá, ¿cierto? Yo necesito saber cuál es la medida que tengo de esa esquina hasta acá y de aquí del pasillo hacia allá. Si yo sé la medida que hay desde esta esquina hacia esa esquina, me bastaría saber cuánto es de aquí hasta acá y cuánto es la medida de esta abertura o de este vano y restarle al total. Con la altura, la misma cosa. Necesitaría la altura total de esto y a qué altura o qué tan alto del suelo, el antepecho, está esta abertura y cuánto es la altura de esta ventana. ¿Cómo yo grafico eso? Te voy a mostrar al tiro. La verdad que yo podría graficarlo dibujando, al igual que como hicimos con la elevación, dibujando toda esta pared, ¿cierto? En una elevación, cosa que se vería como algo así, donde yo vería mi pared, ¿cierto? Vería esa puerta o ese vano y vería la ventana. Si te fijas, esta figura es esto. Está el rectángulo total, está la puerta y la ventana. Y aquí está, ¿cierto? Yo tendría que sacar cuánto es esta altura. Perdón, de aquí, de piso al techo. En este caso sería desde el piso hasta allí, ¿cierto? Porque este tiene una doble altura y yo esa medida yo la saqué por fuera, entonces, pero también podría medirlo por aquí por dentro, ¿ya? Por ejemplo, esta cara, toda esta cara sería algo más o menos así. Sería algo más o menos así, donde esto, creo, la altura máxima está justo, a ver. Claro, ese palo que es la altura máxima está justo como a la mitad de esto. Entonces está justo como a la mitad. Oh, estoy dibujando con el rojo, me voy a confundir. Ya, ¿cierto? Tengo eso justo como a la mitad. Y ahí tengo. ¿Ya? Aquí algo importante que acá hay un grosor de muro, ¿cierto? Que es la pared con la que llega esto. Y aquí tengo otro grosor de muro también, donde pasa esto. Voy a tener un grosor de piso, ¿cierto? En este caso, mi grosor de piso. Aquí en el patio, sigue el patio hacia allá, ¿cierto? Aquí está el auto, está aquí afuera. El auto de, en este caso el auto de mi mamá, está ahí afuera.
¿Ok? Y esta pared es la pared que colindaba con el vecino. Entonces, aquí está el vecino. Lo mismo con el techo. El techo también tiene una especie de grosor. Este bajaba allá. Y este, en este caso, yo sé que esto es así. ¿Ok? Lo que tú estás viendo acá es un corte. Porque yo estoy cortando la casa. En este caso, estoy cortando la casa en este sentido. ¿Cierto? Estoy viendo grosor de muro. Grosor de muro. ¿Ok? No estoy viendo el exterior, que debería haber, por ejemplo, esto y esto, porque eso está acá, ¿cierto? Está esta distancia y el límite del vecino. ¿Ok? Entonces yo podría, para ver las alturas de las puertas, dibujar acá cuánto es la altura también de esta puerta, cuánto mide, cuánto es primero el antepecho de esto. Me está quedando bastante mal, porque, o sea, bastante desordenado porque estoy viéndolo desde la cámara, pero ver cuánto es esto, por ejemplo, que esto sea 90 centímetros, supongamos que esto es 1 metro, ¿ya? Y aquí lo que me falta sería la resta de esta altura. Lo mismo quizás sería, por ejemplo, sacar esta altura máxima. Yo podría hacerle también, por ejemplo, una línea segmentada para no perderme. Una línea segmentada y a partir de estos términos saber de que esa es la altura máxima interior. ¿Se entiende? Lo mismo, bueno, a diferencia de esta elevación, donde yo dibujaba, ¿cierto?, a qué distancia estaba del muro, eso en esto no sería necesario. ¿Por qué? Porque yo voy a tener aquí estas medidas. Entonces voy a tener también esta medida. Esta medida. Entonces voy a tener aquí una medida. Aquí voy a tener otra medida. Voy a tener la medida del vano, ¿cierto? Y aquí voy a tener otra medida. Y la medida del vano. ¿Ok? Que también las puedo tener, como yo te lo mostraba, lo puedo tener acá. Entonces, finalmente es entender de que tratar de ver de que todos los elementos yo los tenga medidos, ya sea por resta de otras medidas, como lo veíamos por ejemplo acá. Si yo tengo esto y tengo esta medida, puedo restarle ahí, ¿cierto? Pero tener todas las medidas. Muchas veces lo que yo hago, por ejemplo en este caso, esta ventana yo la voy a ver en la elevación oriente, por lo que esta distancia, ¿cierto?, respecto a esto yo ya lo voy a tener, no necesitaría. Pero como esto sí es interior, la única manera en que yo lo hago es que yo muestre, por ejemplo, esta distancia, cuánto mide esta pared, ¿cierto? Porque esta pared me va a indicar a qué altura también está esta puerta, cuánto mide este ancho de esta puerta y lo mismo. ¿Ok? Espero se haya entendido este ejemplo de cómo hacer una planta de un levantamiento de una planta de una edificación. Así que te invito a ponerle las medidas. Yo le voy a poner medidas a algunas de acá para mostrarte finalmente cómo se hace el corte. Perfecto. Entonces, tú vas a tener tu planta, ¿cierto?, de arquitectura. Que se va a llamar planta arquitectura. Va a estar acotada, con sus cotas. Va a estar mi croquis acá, mi borrador de dibujo, el norte. Voy a tener mis elevaciones, ¿cierto?, de mi casa. Voy a tener 1, 2, 3, 4 elevaciones. En este caso, ¿ya? Revisa tu casa, normalmente las casas tienen 4 casas. Y voy a tener mi plano de emplazamiento, ¿cierto? ¿Dónde está emplazada mi casa respecto al terreno? ¿Ok? Yo voy a hacer un corte ahora. Los cortes. ¿Qué es un corte? Es literalmente eso. Es cortar, en este caso, la casa. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero hacer que mi corte, como la tarea pide que sean 2 cortes, voy a cortar, por ejemplo, uno en el sentido transversal, ¿ya? Así. Y voy a hacer otro en sentido longitudinal. Por ejemplo, por acá. ¿Ya?
¿Cómo yo sé cuál es mi corte transversal y mi corte longitudinal? Recuerda siempre longitudinal, algo como con L, largo, en inglés es long, por ejemplo, lo más largo. En este caso, esto es el largo de la casa y este es el ancho de la casa, ¿ya? Porque este es el lado más largo. Entonces, longitudinal, transversal, ¿ok? Ya definidas las líneas por donde van a pasar, ¿cierto? Yo tengo que definir hacia dónde voy a mirar mi corte. Un corte es como una casa de muñecas. Te explico. Por ejemplo, voy a dibujar esta casa en 3D. Está dibujada en 3D, ¿cierto? Yo la veo en 3D todas sus caras. Voy a hacer una ventana, creo que aquí le voy a hacer una ventana. Y aquí le voy a hacer una puerta. Es bastante simple. ¿Ok? Bastante simple la casa. Entonces, la línea que yo acabo de hacer, por ejemplo, acá en el plano, ¿cierto? Yo dibujé estas líneas. Yo, por ejemplo, también voy a dibujarle acá una línea. En este plano va a pasar justo por acá. Ya, si yo dibujo esta casa en planta, sería algo como así, por ejemplo, sería un rectángulo, un cuadrado, como sea. Y por este lado tendría, por ejemplo, la ventana. Y aquí tendría una puerta. Yo pinto, en este caso esto, vamos a pintar, voy a hacerle pausa. Ya. Entonces tengo acá mi casa. Aquí está la puerta, esta puerta, la ventana, la ventana. Entonces yo también voy a decir, voy a pasar por aquí un corte transversal y voy a pasar por acá un corte longitudinal. ¿Ok? Entonces esta va a pasar una línea por acá, ¿cierto? Y va a pasar otra línea por acá. Ahora, tengo que definir hacia dónde, porque si yo corto esta casa voy a tener dos partes. ¿Hacia dónde voy a estar mirando? Por eso por eso se le hace a las líneas de corte, se le hace una flecha hacia donde está mirando. Por ejemplo, voy a mirar esto hacia allá, esto lo voy a mirar hacia allá, y lo mismo, esto por ejemplo lo voy a mirar hacia acá. Y esto también lo voy a mirar hacia acá. Como muchas veces en los proyectos de arquitectura hay mucho más de dos cortes, ya normalmente son estos dos cortes, se simbolizan con letras. Por ejemplo, este va a ser un corte A, entonces se pone A los dos lados, entonces se le llama corte AA. Ya si yo lo escribo sería algo así, corte A-A. Este sería el B, por ejemplo, corte B, corte B, B. ¿Ok? Entonces, como yo estoy mostrando que esto está cortado y está mirando hacia allá, voy a proceder a cortar esta casa. Yo tendría que cortar esta pared de acá abajo, ¿cierto? Voy a cortar aquí, voy a cortar acá. Tendría mi pared, la parte de arriba de esto, ¿cierto? Tendría también cortar el techo, porque el techo también estaría cortado. Aquí se vería hacia adentro, ¿cierto? Estaría ahí hacia adentro. Supongamos que ese otro lado no tiene ventanas, así que también se corta allá y cortaría allí. Acá como veo de fondo eso, ¿cierto? Voy a cortar eso y listo. Te lo voy a hacer en simple acá. Yo tendría mi pared, ¿cierto? Perdón, mi pared, mi piso cortado y la otra pared. Y el techo, que también estaría cortado. ¿Qué más estoy cortando? El piso, ¿cierto? Entonces también el piso también se ve hacia fuera del terreno, la tierra, ¿ya? Y también cortaría esta pandereta, entonces la pandereta que está allá, ves que acá, por ejemplo, la estoy cortando, también se vería cortada. Todo lo que se corta, se pinta. Voy a pintar. Ya. Si te fijas yo acá a la tierra, para que se entienda de que este grosor no es que el piso de la casa salga afuera, ¿cierto? Son dos. Este es el terreno, por ejemplo, este es tierra y esto es una baldosa, por ejemplo, un piso de hormigón. Yo le hago un achurado abajo para mostrarte que, claro, la casa está sobre la tierra y se entiende, ¿cierto? Eso es bastante bueno en un corte. Tengo un dilema acá, porque veo que justo el corte pasa por la ventana, ¿ya? Acá veo que pasa justo por la ventana, entonces esa ventana va a tener que tener mi antepecho, ¿cierto? La pared del fondo de la ventana, veo que aquí está esa pared del fondo de la ventana, que yo la voy a ver porque estoy mirando en este sentido, hacia allá, ¿cierto? Entonces voy a ver esa pared del fondo y la parte de arriba de la pared, que llega hasta el techo. Entonces también voy a pintar acá y voy a dejar ahí. Y tengo el espacio. Ahora, ¿cómo yo sé cuánto mide esto? En las elevaciones tengo mis antepechos, ¿cierto? La medida que tengo de piso a ventana. También tengo la medida esta, ¿cierto? De mis elevaciones, de cuánto es esta altura de la ventana. Así que tendría esas medidas. Vamos a verlo con el ejemplo de la casa. Antes sí, lo mismo pasaría acá, por ejemplo, con la puerta. La puerta, como no es como una ventana, ¿cierto? No tiene esta parte de acá abajo, sino para entrar tendríamos que saltar, ¿cierto? Parte de abajo, que va a ser solo el muro de la puerta, por ejemplo. En este caso sería la puerta, que tendría una parte de arriba del muro y abajo el piso. ¿Cierto? Y así yo puedo entrar fácilmente. Si te fijas esto, por ejemplo, yo lo veo acá en la casa. Está ahí. Esa es la parte de arriba. Este es el vacío. Y esto es la cara que yo voy a ver de este muro. Ok. Vamos a ver esto. Algo importante que señalar es que en este caso yo tengo definido mi corte AA, ¿cierto? Yo defino que este va a tener una orientación hacia allá y hacia acá y esto va a estar así. Esas decisiones son tuyas, ¿ya? Tú tienes que decidir qué es lo que quieres mostrar, pero lo importante es que la persona que vaya a decidir por dónde pasa el corte debe decidir entregar la mayor cantidad de información con ese corte. Por ejemplo, acá yo puse esto ahí porque voy a mostrar cuánto es este ancho, por ejemplo, el acceso a la puerta, ese ancho, esta pieza, va a pasar justo aquí por el vano porque también voy a poder mostrar que acá hay un ventanal, o sea, van a aparecer estas dos puertas, es bastante información. Distinto sería que yo lo hubiese pasado por acá justo por el pasillo, ¿cierto? Donde en verdad mostraría este espacio de acá, de este de acá, aparecería esa puerta de la cocina y llegaría hasta acá, ¿cierto? Y
pasaría a ese otro lado. No tiene tanta información. ¿Ya? Así que es bastante importante definir y decidir eso. Algo importante de la planta, que también hay que ponerle los recintos. En este caso, aquí yo tengo mi sala de estar o living, como le llaman. Estar, comedor, cocina, dormitorio. Como son dos dormitorios, le pongo dorm nomás, por ejemplo, y le pongo, este es el dormitorio 1 y este es el dormitorio 2. Si te fijas, trato de no cruzar información, ¿cierto? No escribir acá arriba sobre este número porque lo puedo perder. Bueno, y este es el baño. Baño. No es necesario que yo ponga el nombre a pasillo, ¿ya? Con tal de los recintos importantes, ponerle los nombres. Y otra cosa es el nivel. En este caso, como está todo a un nivel, yo los niveles, recuerda que en el patio lo hicimos, más menos 0.00. Ese va a ser mi nivel 0. Y en este caso, como acá adentro es todo un nivel, yo voy a decir de que este va a ser mi más menos 0.00. Ya, o sea, todo esto tiene esta altura. Entonces, vamos a hacer el corte AA. Voy a doblar la hoja porque a mí me interesa lo que pasa de aquí hacia allá. Lo que está detrás, en este caso de la línea con la flecha, ¿cierto? No me interesa porque no se va a ver. Así que te voy a mostrar, la voy a doblar. No es necesario que tú la dobles, pero es para que se entienda lo que te voy a explicar. Bien, yo la doblé, ¿cierto? Acá está, si te fijas, está justo el A ahí. Así que eso de allá no me interesa. Y voy a dibujar de aquí hacia allá. Y aquí, como yo ya tengo, vas a tener tus elevaciones, ¿cierto? En este caso, esto va a empezar desde aquí. Y va a terminar acá. ¿Cierto? Aquí voy a tener otra pared. Voy a hacerle ahí. Esto tiene un grosor de pared. Esto tiene otro grosor de pared. ¿Qué más tengo? Esto otro. ¿Cierto? Como sé que es todo tiene el mismo nivel, ¿cierto? En este caso no hay una escalerita, ¿cierto? Nada. Todo está al mismo nivel, así que todo lo voy a hacer en un mismo nivel. ¿Ok? Lo mismo con la altura. En este caso yo sé que internamente todo esto tiene la misma altura. Y aquí cambia un poco porque acá, por ejemplo, tengo que esto está un poco más arriba. Acuérdate que esto lo vimos en ese corte que yo hice como por acá. Mira, que está aquí, ¿cierto? Que si te das cuenta, esto es un corte. Esto podría ser fácilmente un corte. Y este corte pasa por aquí y está mirando hacia allá, ¿cierto? Yo estoy mirando esa puerta que está aquí, la ventana que está allá, ¿ok? Entonces supongamos que mide todo. Ya en este caso, por ejemplo, sé que tiene una doble altura aquí porque hay un entretecho, pero quizás no te compliques. En este caso, supongamos que es todo de un solo nivel. Si fuera de doble altura, quizás ahí me puedes consultar cómo hacer eso, ¿ok? Pero es bastante simple y obvio. Ya aquí está el cielo interior, voy a tener eso. Y en este caso yo tengo mi alero ahí, ¿cierto? Yo a esto acostumbro yo a hacerle unas líneas, quizás un poco más ordenado porque ahora por la prisa voy a dibujarla así. ¿Ok? Y si te fijas, ahora tendría que dibujar, yo estoy mirando de aquí hacia allá, ¿cierto? Entonces, todo lo que yo corto, recordemos que como te decía, todo lo que corto lo pinto. Entonces voy a pintar esto de acá. Acá, por ejemplo, tengo algo como lo que yo te mencionaba con el ejemplo de lo que era un corte. Acá tengo este ventanal, que es este ventanal.
donde yo sé que este ventanal mide 2 metros con 01 desde el piso. Entonces, desde el piso acá, esto va a medir 2 metros punto 01. ¿Ya? Entonces ese espacio yo lo voy a dejar así en blanco porque yo estoy viendo la pared del fondo, no estoy cortando. Lo mismo pasa acá. Yo, ¿por qué no estoy pintando esta parte? Porque mi corte no está cortando estas partes del muro, ¿ya? Si estuviera quizás cortando justo por acá, yo vería este corte, ¿ya? Pero en este caso, solo lo que se corta se pinta, ¿ya? Entonces aquí lo que estoy viendo es la anchura. Esta puerta también yo la voy a ver en mi elevación, ¿cierto? La que yo dibuje por aquí por fuera, que supongamos que es así, ¿ya? Y ahí está, la puerta. ¿Qué más tengo? Acá tengo unas puertas, ¿cierto? También tengo que buscar cuánto es la altura de esa puerta. Sé que estas son de 60 centímetros, así que deberían ser algo así. ¿Ok? Y aquí el piso también se corta, por lo cual también se pinta. Y esto sigue hacia afuera del terreno. Esto sigue hacia afuera. Y le hago un achurado más grande por acá. Y voy a pintar esto y te hago la conclusión del corte. Bien, entonces le pongo el título, en este caso es corte AA, ¿cierto? Tengo mi pared. Si te fijas acá, yo no seguí pintando ya. ¿Por qué? Porque como te había dicho anteriormente, el corte, ¿ya? El corte no está cortando esto, ¿ya? Entonces aquí lo que yo estoy viendo es un pequeño escalón, podríamos decir, que va desde este muro, desde este piso, que este piso de acá afuera sí existe. Este sí existe y si lo corta. Te voy a mostrar ahora cómo se ve esto en la vida real. Por ejemplo, vamos a ir a ver esta puerta, vamos a ver que tiene un pequeño peldaño y que después viene el piso. Aquí estamos y si te fijas, ¿cierto? Acá está este pequeño peldaño, ¿cierto? Que se ve y aquí está la puerta. Si te fijas, es bastante similar, ¿cierto? Esto es, lógicamente, yo no estoy viendo estas ventanas porque el corte está más adentro. Pero un poco para que veas esa puerta, porque el corte en este caso estaría pasando como por esta parte de la casa, ¿cierto? Más o menos por acá. Entonces veo, ahí se entiende, veo esa puerta. ¿Ok? No estoy cortándolo, sino que se ve. Perfecto. ¿Qué yo necesito acotar del corte? En este caso, por ejemplo, haciéndole un simbolito así. Un triangulito más menos 0.00. Alturas. Esta es una altura. Por ejemplo, esta que está acá está 10 centímetros más abajo. Entonces yo podría hacerle también ahí. Y como está 10 centímetros más abajo, está a menos 10 centímetros de esto, se dibuja menos 0.10 centímetros. Y ya tengo una diferencia de nivel. Si yo tuviera una escalera acá, por ejemplo, voy a dibujarte una escalera que no existe. Lo mismo. Cada una de estas tendrían una medida distinta. ¿Ok? En el corte vería niveles. Vería una medida de altura interior. Vería altura de elementos que están, por ejemplo, en este caso, las puertas. Esta puerta no es necesario que la ponga porque esta se me va a ver en una de las elevaciones, pero si no se viera, sería bueno que la pusiera. Y, como dijimos, la altura de las ventanas, que también podría ponerlas, como no, porque yo sé también de que esta ventana, en este caso, la vi acá. ¿Ok? Y tendría mi corte. ¿Qué otra cosa más pongo en el corte? El mismo nombre de las habitaciones, para que la persona que lo va a ver entienda qué habitación estamos hablando. Por ejemplo,
En este caso, yo estoy viendo de que esta es el estar. Bueno, aquí está el comedor, me falta poner eso. Pero aquí con ponerle, por ejemplo, estar. Está el estar. ¿Qué más veo acá? Este que era el dormitorio 1. Hay dormitorio 1 y dormitorio 2. Entonces este es el dormitorio 1 y este es el dormitorio 2. Perfecto. ¿Qué más me falta? Nada más. Y nada más. Y de esto necesitas hacer dos cortes. Necesitas hacer uno longitudinal, como el que hicimos recién, y uno transversal, que podría ser, por ejemplo, este que está acá. ¿Cierto? En este otro sentido. Lo mismo. Por ejemplo, voy a doblar acá, por donde pasa el corte, y me voy a preocupar de dibujar todo lo que está cortando esto y la proyección del fondo. En este caso vería esta ventana, ¿cierto? Vería acá en el pasillo, no vería nada porque aquí no hay nada, sino que vería como una pared al fondo. Y lo mismo, vería este corte de esta pared, la proyección de la pared al fondo y el corte eso. Y el terreno por fuera, el terreno por acá afuera. Y daría listo mis cortes. Bueno, Ignacia, es harta pega. Yo sé que es harta pega y que... Pero si te fijas, ahora en este tutorial hicimos una planta de la casa, una elevación, un corte y un plano de emplazamiento, ¿cierto? Te faltarían hacer las otros, ¿cierto? Pero no nos ocupó tanto tiempo. Así que te vaya súper bien, te deseo todo lo mejor, espero verte pronto y que puedas llegar y no estés atrasada, sino que vas a llegar incluso mucho más caperuza que tus compañeros. Así que te deseo lo mejor, espero que te sirva, cuenta con toda mi ayuda, con todo mi apoyo, contáctame a través del Classroom, pregúntame cualquier cosa y estoy disponible. Así que eso, mucho éxito. Algo importante que no te mencioné respecto al levantamiento, que es importante que tú lo puedas hacer, porque después vas a tener que este mismo dibujo y estas mismas medidas hacerlas y traspasarlas a AutoCAD para el módulo de proyectos de arquitectura. Y ese plano después te va a ayudar para hacer la maqueta virtual para el módulo de maquetas virtuales. ¿Ok? Así que es muy probable que cuando pases tus medidas a AutoCAD, quizás te vas a dar cuenta que algunos no te cuadran, por ejemplo, o que te faltaron sacar algunas medidas, así que puedes ir rectificando, ir haciendo todo tu proyecto de hacer los planos y la maqueta de tu casa. Va a ser bastante entretenido el resultado, porque se lo puedes pasar a tus padres y tienen los planos de tu casa. No toda la gente los tiene. Así que eso, éxito.